Bendecida noche, mi hermana Carmencita, amadas hermanas, hermanos que nos acompañan en esta noche maravillosa para nuevamente poder compartir la palabra perfecta de Dios. Aquella palabra, pues, que sin lugar a duda siempre nos da ese mensaje maravilloso para cada uno de nosotros. Pues bien, el tema que hoy el Señor nos está regalando es la culpa que paraliza. Se ve mi pantalla proyectada, ¿verdad? Me confirma mi hermana Carmencita si se puede ver. ¿Sí? Sí, sí, Bien, muchas Cristo. gracias, mi hermana Carmencita. Pues bien, la culpa que paraliza. Bien, esta culpa, pues si bien es cierto, sabemos nosotros, muchas veces ha evitado de que tú puedas de repente confiar más en Dios, ¿no? A mí me ha pasado y durante este tema que he estado preparando, pues el Señor ha tocado lo más profundo de mi corazón, ha hecho de que, pues mediante esta prédica, esta preparación, pueda también darme cuenta de aquellos pasajes de mi vida en los cuales, pues, aún esa culpa está dentro de mí. Entonces vamos a poder dar inicio. Vamos a poder primeramente hablar acerca de lo que viene a ser la culpa, ¿sí? Primeramente nos dice que la culpa es el resultado de haber violado alguna norma, alguna ley, algo de repente que ya está estipulado o que está dentro de un estándar, ¿no? Como los mandamientos que nosotros tenemos de la ley de Dios. Pasa de que desde el momento en que Adán y Eva pues infringieron la ley de Dios, ¿cómo la infringieron? Al comer el fruto prohibido, ¿verdad? La culpa ya entró en la historia de la humanidad. Y esto lo podemos ver claramente en el capítulo de Génesis, ¿sí? En este libro de Génesis, en el capítulo número 3 lo podemos ver de manera clara, ¿sí? Lo voy a resumir porque es un capítulo largo, pero en este capítulo nos habla acerca de justamente este fruto prohibido. Cómo Adán y Eva fueron tentados, ¿verdad?, por la serpiente para poder comer este fruto prohibido. Una vez que Eva come el fruto, pues también le invita a Adán, ¿verdad? Y después de ello se dan cuenta de que están totalmente desnudos, se dan cuenta de la realidad o de la situación en la que ellos se encuentran. Pero específicamente voy a dar lectura al capítulo número 17, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el Señor dijo al hombre, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, en este específico versículo, pues nos habla acerca de la culpa, ¿verdad? Una vez, pues, que Adán y Eva cometen este pecado original, ya pasan a lo que es el sentimiento de la culpa. Este sentimiento de culpa, pues, muchas veces también nos impulsan a un arrepentimiento, ¿no? Cuando nos arrepentimos de manera sincera, cuando esta culpa pues realmente hace de que tú sientas ese sufrimiento tan profundo que tengas la necesidad de acercarte a Dios, ¿no? Pero también Satanás pues hace de que este sentimiento de culpa te aleje de Dios, ¿no? ¿De qué manera? Empieza a trabajar con tu mente, empieza a decirte de que no eres digno del perdón de Dios, empieza a meter ideas en tu mente que hace simplemente que tú empieces a alejarte de este amor de Dios y no te pones a pensar que realmente, pues el amor de Dios es el que sana, es el que cura, es el que libera, ¿no? Entonces, esa sensación de culpa, pues muchas veces nos lleva justamente a que estemos perdidos, ¿no? A que no podamos ni siquiera nosotros mismos encontrarnos, ¿sí? Y vamos a ver en este libro de Corintios que nos dice, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Qué nos dice? Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da resultado a la salvación,
y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Palabra de Dios, Te te alaba. alabamos, Señor. Entonces, ¿qué nos dice? ¿A dónde nos lleva la culpa que podemos nosotros sentir o arrepentirnos? Al perdón de Dios, ¿verdad? Nos lleva justamente a la salvación, como nos dice el texto bíblico. Pero aquella culpa o de repente tristeza que nos da la humanidad, ¿a dónde nos lleva? A la muerte. Y es justamente la gran diferencia que nosotros tenemos entre lo que viene a ser la culpa que nosotros podamos sentir para un arrepentimiento y la culpa que Satanás usa para alejarnos de Dios. Entonces, hermano, hermana, tienes que estar muy atenta, muy atento ante esta situación. Esta culpa no te puede llevar a alejarte de Dios, sino muy por el contrario, te tiene que llevar a poder encontrarte nuevamente con Él, para poder sentir esa sanación, esa liberación, ese sentimiento más profundo y esa conexión que puedas tener con el Padre para así poder pues sentirte totalmente libre ante cualquier situación. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que aprender nosotros a poder distinguir este tipo de culpa. ¿Ya? Pues bien, ahora vamos a ver la culpa versus el arrepentimiento, ¿sí? Para que podamos distinguirlo y nosotros mismos podamos darnos cuenta para poder tomar la mejor decisión y así poder pues, recibir ese perdón de Dios. Primero tenemos dos puntos, ¿sí? La culpa que paraliza, pues no. Esta culpa que hace se manifiesta como un remordimiento, ¿no? Un autorreproche. Tú te empiezas a culpar a ti misma, a ti mismo, por aquello que en algún momento hiciste, ¿no? Y le das vuelta y vuelta al asunto. Este autorreproche hace que incluso te quite la paz, ¿verdad? Es una emoción, pues que básicamente hace que nos empecemos a esconder de Dios, así como Adán y Eva, ¿verdad? Cuando comieron el fruto prohibido, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios, porque tuvieron ese sentimiento de culpa. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si vamos a empezar nosotros a autocuestionarnos, a de repente a latigarnos a nosotros mismos por esa culpa que hemos tenido en algún momento, pues hace de que empecemos a escondernos de Dios, ¿no? Tal y como lo dice justamente en este relato del texto bíblico. Y en Génesis capítulo 3 versículo 10 nos dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Tuve miedo porque me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Es lo que pasa cuando tenemos esta culpa que paraliza, empezamos a escondernos, empezamos a alejarnos de Dios sin darnos cuenta y empezamos a romper esta relación divina, empezamos a romper esta conexión. Y es lo que hace de que nosotros pues perdamos esta paz, perdamos esta gracia de Dios que nos acompaña día a día. ¿Sí? Entonces, hay culpas que lógicamente son profundas, ¿no? Como por ejemplo, empezamos a deformar la imagen de Dios, ¿no? ¿Por qué empezamos a deformar? Porque lógicamente, pues esta idea nos hace pensar que Dios castiga, ¿no? Que no, hoy me porté mal, entonces Dios me va a castigar, ¿no? Entonces empezamos a distorsionar esta idea, esta imagen de Dios, y no nos damos cuenta que realmente nos estamos nosotros separando o apartando de esta gracia, ¿no? En realidad, siempre hemos escuchado y sabemos que Jesús vino por quién? Por los pecadores, ¿de acuerdo? Vino por el pecador. Y no vino para juzgarlo, no vino para aplastarlo, no vino para castigarlo, sino vino para qué? Para salvarlo. Es por eso que Dios dio a su único hijo, ¿no? Para que diera la vida por ti y por mí. Vino para salvarnos, no vino para juzgarnos ni para cuestionarnos, ¿sí? También aparece lo que viene a ser la confusión entre lo que viene a ser el pecado y lo que viene a ser la identidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos una culpa sana, decimos, hice algo malo, tengo que corregirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a tomar la decisión de recibir, pues, el sacramento de la reconciliación. Pero cuando hablamos de una culpa paralizante, simplemente decimos, soy malo, me equivoqué, soy la peor persona, no merezco el perdón de Dios, no merezco el amor de Dios, empezamos a juzgarnos, ¿no? Y eso es lo que nosotros no debemos de hacer, sino que tenemos que reconocer que sí, nos hemos equivocado, pero que también tenemos a un Dios tan amoroso que es capaz de perdonar,
cada uno de nuestros errores o nuestros pecados. Y la tercera capa que tiene, pues básicamente, esta culpa es el encierro de uno mismo, ¿no? Cuando me encierro yo mismo, ¿no? Cuando empiezo a tener los pensamientos repetitivos, este autorreproche, ¿no? Que empieza simplemente, empiezo a acusarme a mí misma, ¿no? Empiezo a decirme que por mi culpa, esta es la consecuencia de mi acto, que yo tengo la culpa, que nadie más, entonces empezamos a autoculparnos y a encerrarnos en esa culpa y no vemos más allá. No vemos lo que pueda existir fuera de esto. Entonces, todo esto hace de que la culpa nos paralice, nos reprima, haga de que no nos sintamos de repente de manos atadas y que no veamos que existe una solución y que esta salvación la tiene solamente Dios. Entonces, de esto trata la culpa que nos paraliza. Ahora también vemos el arrepentimiento auténtico, ¿no? Que es básicamente el resultado de encontrarse con la mirada tierna de Dios, ¿no? Este arrepentimiento que hace de que yo pueda, muy aparte de reconocer que me equivoqué, que también pueda ver de que, pues, Dios no hace o no permite que me hunda en la tristeza, en la desolación, en la decepción, en la desesperación, sino que me impulsa a tener una conversión, a caminar de forma positiva hacia adelante, a tener ese motivo de seguir caminando, de no mirar hacia atrás, sino de que tener esa motivación que me impulsa a ser mejor cada día y sobre todo a caminar de la mano de Dios. Este arrepentimiento hace de que no únicamente nos dimos cuenta de que hicimos algo más, algo mal, ¿no? Sino que hace de que también nos hemos dejado mirar por el amor de Dios, por esta misericordia de Dios, que Él es capaz de cubrir todo pecado para que nosotros podamos vivir siempre en esa gracia plena y divina, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia entre el arrepentimiento auténtico que nos hace siempre estar encaminados y tener ese encuentro perfecto con Dios. Esto también hace de que tengamos un impulso para que nosotros podamos movernos, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué nos impulsa a nosotros a poder movernos? Pues también es muy importante la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nosotros podamos recibir y podamos tener siempre presente, que nos ayuda a que podamos nosotros seguir caminando en esta gracia. Ahora, para que nosotros pues tengamos este arrepentimiento auténtico, más allá de reconocer, como en un momento lo decía, está también el hecho de pedir perdón a Dios, ¿no? De recibir este sacramento de reconciliación, de reconocer que soy pecadora, de reconocer que me equivoqué y de reconocer que necesito a Dios en mi vida, que necesito que venga a mí, me ayude a poder salir de este problema, de esta situación. De ahí que nos ayuda a reparar, ¿verdad? Dios es capaz de reparar ese daño causado que quizá uno mismo lo ha ocasionado. Pero Él viene con esa mano llagada y viene a sanarte, viene a liberarte, viene a darte esa paz que quizá has perdido. Y una vez que nosotros recibimos esta gracia, empezamos también a cambiar los hábitos, porque también depende de nosotros que podamos ir mejorando cada día. ¿No? Que una vez que hemos recibido este perdón, esta salvación, esta sanación, nuestros hábitos van a ser modificados, ¿no? Yo no voy a poder de repente actuar de la misma manera o cometer el mismo error, ¿verdad? Porque Dios ya me dio esa señal, ya me dio esa salvación que tanto necesitaba en mi vida. Ahora tenemos el peligro de la parálisis espiritual. Este es, pues, bastante complicado, ¿no? De repente puede ser incluso muy difícil el tema de sentir esta parálisis espiritual, porque hace de que esta culpa genere, pues, baja autoestima, nos sentimos indignos,
impidiéndonos nosotros a acoger aquellas cosas buenas que Dios quiere darnos o que nos ofrece, ¿no? Cuando únicamente nos enfocamos en la falla, en el error, ¿no? Cuando seguimos cuestionándonos y no realmente reconocemos y vemos que Dios está ahí esperando por ti y por mí para podernos dar esa gracia, esa salvación, ¿no? Que muy por encima de todo está siempre el perdón de Dios, ¿no? Que por más grande que sea el pecado, pues más grande es esta gracia divina, esta gracia de Dios y este amor que Él tiene por ti y por mí. Entonces, esta parálisis espiritual no nos va a impulsar a la conversión, sino que muy por el contrario nos va a bloquear, ¿no? Nos va a paralizar, como hablábamos de la culpa que paraliza. Va a hacer de que simplemente no tengamos la reacción, no tengamos la visión para poder nosotros enfrentar la situación y realmente revertirla, ¿no? Cambiarla, sino que esto hace que incluso nosotros nos enfriemos espiritualmente, nos alejemos de Dios, ya no empecemos a orar, ya no vayamos a confesarnos, siempre buscamos una excusa de repente, ¿no? No, hoy no me voy a confesar, hay mucha gente, no, ese padre no me gusta, quiero otro, ¿verdad? Entonces, esto hace de que nuestra parálisis espiritual pues esté ahí congelada, ¿no? Entonces no le damos este espacio a la salvación que Dios quiere darnos. Y llega un punto en el que tu alma se cansa, se agota, se debilita y pues te vas a dar cuenta que vas a necesitar pues de esta gracia de Dios para que puedas intentarlo nuevamente, ¿no? Entonces ahí esta parálisis espiritual va a hacer de que perdamos totalmente esta conexión con Dios. Entonces tenemos que nosotros evitar que esto suceda. ¿Cómo la revertimos? Pues nosotros teniendo esta disciplina de oración, que nos va a ayudar muchísimo a que pues podamos tener mucha más paz o tranquilidad y no perdamos esa conexión divina con Dios, que es quien nos da pues la plenitud y la salvación, ¿sí? Ahora tenemos el camino hacia liberación, hacia esta liberación. Te voy a dar estos tres tips que son sumamente importantes para que pues podamos nosotros guiarnos hacia lo que viene a ser la liberación, ¿sí? Para romper cualquier cadena de culpa que nos paraliza, la iglesia nos propone tres puntos muy importantes. El primero viene a ser la confesión y el perdón, ¿no? Que quiere decir reconocer, admitir mi error, admitir aquel pecado que yo he cometido para poder recibir este sacramento de la reconciliación, ¿no? Porque nos dice de que Jesús pues ya pagó por tu deuda, pagó por mi deuda en esa cruz y nos hace personas nuevas, ¿sí? Mediante la confesión y mediante el perdón. El segundo punto muy importante viene a ser la reconciliación personal. Quizá esta reconciliación pueda ser muy difícil, ¿no? Porque tú sigues teniendo quizá estos pensamientos negativos o te sigues culpando a ti mismo, a ti misma por el error que cometiste. Pero busca esta reconciliación que es sumamente importante. Aprender a perdonarse a uno mismo y dejar de vivir o de revivir esos malos recuerdos, ¿no? Aquellos recuerdos del pasado. ¿Para qué yo voy a seguir pensando en lo que pasó? ¿Para qué voy a seguir recordando lo que hice ayer, antes de ayer, hace un año, dos, tres, cinco, 10 años? Si vivir en la presencia de Dios es mi presente, ¿no? ¿Para qué yo voy a seguir pensando en el pasado o trayendo esos malos recuerdos, esos pensamientos negativos que no me van a hacer nada bien? No es nada saludable, ni psicológica ni emocionalmente, que sigamos trayendo cosas del pasado, ¿no? Que simplemente fue un error que cometimos, sí, pero que de ese también el Señor nos da la gracia de poder aprender algo nuevo, ¿no? Siempre eso tenemos que nosotros, pues, ponernos a pensar. Y esa reconciliación que necesitas contigo mismo es lo más importante y es el paso principal para que tú puedas seguir viviendo en gracia de Dios. Y el tercer punto importante es mirar a la misericordia.
¿no? Entender, pues, que Dios no castiga, no existe un Dios que castigue, sino es un Dios que restaura, que salva, ¿no? Que nos da la liberación que tanto necesitamos para nosotros poder continuar en este camino de la verdad, en este camino de la gracia que necesitamos para nosotros, pues, seguir viviendo en plenitud, ¿no? Vivir en esta gracia, pues, que solo Dios nos puede dar o nos regala día a día. Entonces, recuerda que siempre ver la misericordia de Dios es lo más maravilloso, que siempre ver de que Dios está ahí contigo, esperando, tendiéndote la mano para poder ayudarte, librarte, salvarte, sanarte y amarte, es lo más maravilloso que nosotros como hermanos podemos necesitar y es lo que realmente Dios quiere entregarnos día a día. Entonces, esa misericordia de Dios siempre va a estar ahí presente para ti. Así que recurre a Él y deja de culparte por algo que pasó, algo que hiciste, sino que es un Dios que realmente puede reparar cualquier situación. Ahora, una invitación a la acción, ¿no? Si realmente en este momento, en esta noche, te sientes quizá paralizado, te sientes frustrado, sientes que de repente aquella situación, aquella culpa te embarga de tal manera que no existe pues más solución, no existe alguna otra oportunidad en la que tú puedas salir o puedas recuperarte, pues invoca al Espíritu Santo. Él es el que siempre nos va a guiar en fe y nos va a sacar de cualquier estado. El Espíritu Santo, pues, siempre va a interceder por nosotros, nos va a ayudar a poder tener también esa sabiduría, esa guía, para que nosotros podamos siempre, con ayuda y gracia de Dios, caminar en fe y estar siempre en esta gracia de Dios. Entonces, cuando una persona se siente paralizada por la culpa, suele, dice, intentar dos caminos que no terminan de funcionar. Uno, o se exige más y se frustra, que es la parte humana, o se rinde y se apaga, ¿no? Pero, ¿qué hace la acción del Espíritu Santo? Abre un tercer camino, que nos dice que es la transformación desde adentro y es suave, pero es real. Entonces, no tomemos ni el primer ni el segundo camino, sino tomemos este tercer camino que el Espíritu Santo abre para ti y para mí, para darnos esa oportunidad maravillosa de seguir viviendo y disfrutando de la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora nos dice, el Espíritu Santo no empuja, sino despierta, ¿no? Hace que pueda despertar nuestra fe, hace que podamos realmente abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, abrir nuestro entendimiento para poder darnos cuenta de las cosas, ¿no? El Espíritu Santo rompe cualquier cadena, puede sacar cualquier venda que aquella que está obstruyendo, lógicamente, nuestra mirada, nuestra escucha, nuestro pensamiento para poder darnos esto que es maravilloso, ¿no? Y tenemos el primer punto que nos dice que Dios no actúa como una fuerza que obliga, ¿no? Él no nos obliga, sino que con amor nos educa. El Espíritu Santo actúa iluminando la conciencia y moviendo el corazón, ¿no? Vamos a sentir en lo más profundo cómo el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida, empieza a llenarnos de paz, de alegría, de vida, ¿no? De que quizá ello, que en algún momento hemos sentido que pues se ha perdido, ¿sí? Y el segundo punto es que la culpa paralizante, como habíamos visto, nos encierra, ¿verdad? Nos encierra de tal modo que no podemos ver y observar lo que hay, ¿no? No podemos ver ni observar que Dios está ahí esperando por ti y por mí. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Abre este entendimiento y donde pues existían pensamientos repetitivos de fracaso, de que no puedo cambiar, de que no merezco el amor de Dios, ¿no? Por ahí empieza a aparecer una voz profunda y serena que nos dice, puedes levantarte. Empieza de nuevo. No estás solo, estoy contigo, ¿no? Entonces empezamos a sentir todo este impulso
maravilloso que hace pues que sigamos nosotros en este camino de fe, en este camino de perfección y que todo lo que haya pasado, sucedido, simplemente lo dejamos en ese lugar, lo dejemos en el pasado y podamos seguir viviendo nuestro presente en presencia de Dios. ¿Sí? Ahora les voy a regalar un versículo de liberación, ¿sí? Este versículo lo vamos a encontrar en el Salmo 132, capítulo, perdón, en el Salmo 32, capítulo del 1 al 5. ¿Qué nos dice? Dichoso el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste, ¿no? Este salmo es bastante profundo, ¿no? Aquí hay ciertos extractos que he sacado, pero nos da a conocer a nosotros que cuando volteamos y vemos a Dios, que recurrimos a Él y le pedimos el perdón de aquel pecado, Él con mucho amor nos restaura, ¿verdad? Él nos perdona, Él nos salva, que es lo más importante y lo mejor que nosotros tenemos que siempre considerar, que es un Dios de amor, es aquel Dios que nos ama de tal manera y a sobremanera que lo único que quiere para nosotros es el bien, que lo único que quiere para ti y para mí es que no perdamos ese camino de salvación, que estemos siempre encaminados y juntos a Él y a su divina presencia. Así que este salmo, cuando sientas que de repente esta culpa te embarga y de tal manera que no quiere encerrarte, encapsularte en este problema, lee este salmo y recuerda que existe un Dios que nos ama y que es capaz de perdonarte. ¿Sí? Pues bien, amados hermanos, antes de terminar, quiero mostrarles un video que es básicamente un pequeño resumen de nuestra prédica, pero que nos habla acerca también de este perdón, ¿no? De este perdón tan divino que Dios pues tiene para nosotros, ¿sí? Voy a compartir nuevamente mi pantalla y me van a confirmar si es que se ve y se puede escuchar. Ya está. ¿Se ve? Sí, ahora sí, Carito. Solo, Gracias, Carito, hermana. antes, si las hermanas pudieran apagar sus micrófonos, porque si no, no vamos a poder escuchar. Dios les Ok. bendiga. A ver, mis hermanitas, porfa, ¿nos apoyan apagando los micros? Ahí está. Ya estamos. Gracias. Me confirma también, hermana Carmelita, si se... ¿Cómo recibir el perdón de Dios y librarnos del sentimiento de culpa? Una vez, un sacerdote cristiano visitó un hospital psiquiátrico en Inglaterra. Mientras pasaba por los dormitorios, observando a los pacientes en su lamentable desequilibrio mental, el director de la institución le dijo: Si la mitad de estas personas creyeran el perdón, serían dadas de alta. muchos males emocionales, espirituales y hasta físicos surgen por el sentimiento de culpa. El pecado destruye nuestras vidas. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo librarnos de la culpa y sus terribles consecuencias? La Biblia apunta a la salida. Como vimos en el episodio anterior, recibimos el perdón de Dios gratuitamente, no con X cantidad de rezos, indulgencias o estudiando el año bíblico. Jesús pagó el precio. El perdón de Dios es la medicina gratuita que nos cura del pecado. ¿Cómo conseguirla? Número 1. Recibo el perdón de Dios cuando confieso mis pecados. Confesar nuestros pecados es como reconocer que estamos enfermos y que necesitamos curación. Debemos confesar a Dios todos nuestros errores a través de la oración y reconocer la necesidad de Jesús como Salvador para apropiarnos de su perdón, porque solo Él es nuestro intercesor delante de Dios. No tengamos miedo de acercarnos a Dios para confesar nuestros pecados. En el tribunal divino, el que confiesa siempre es perdonado. Número 2.
Recibo el perdón de Dios cuando me arrepiento y cambio mi manera de vivir. Jesús nos llama a arrepentirnos. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia y significa tomar otra dirección opuesta a la que estás yendo. Es hacer una conversión, igual que el ejército cuando va marchando. El arrepentimiento sincero implica un cambio en nuestra manera de vivir. Pero nadie se arrepiente solo. Es el Espíritu Santo quien pone en nuestro corazón la tristeza por el pecado y el deseo de abandonarlo. Dejar de avanzar hacia donde nos llevan nuestros malos pensamientos e ir en dirección a Dios. Él es especialista en perdonar pecados y transformar vidas. Número 3. Recibo el perdón de Dios cuando estoy dispuesto a perdonar a otros. Perdonar es un milagro que se produce en nuestro corazón cuando conocemos el amor de Dios expresado en la cruz. Jesús nos impulsa a hacer lo mismo que Él hizo con nosotros, amar y perdonar. Esto mata nuestro orgullo y deseo de venganza, liberándonos del peso del rencor. Jesús nos enseñó a orar así: Papá, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. ¿Perdonamos a los que nos ofenden? Si perdonamos, Papá también nos perdonará. Él quiere que reflejemos su amor, perdonando las veces que sea necesario y perdamos la cuenta, así como Él hace con nosotros cuando nos perdona. Se olvida. Es más que un acto judicial, es restablecer la paz donde había conflicto. Me emociona el amor. No soy un violador, yo no violé a nadie, no soy un pedófilo. Bien, en ese video entonces también nosotros podemos ver, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 3 puntos necesarios que necesitamos para poder recibir y transformar nuestra vida a plenitud? Y sobre todo, dejar y soltar esa culpa, ¿no? Recordar que Dios está siempre para nosotros, siempre para ti, siempre para mí, y que sobre todo, pues, Él nos ayuda y nosotros también tenemos que cambiar y mejorar cada hábito para poder siempre estar en esa comunión plena, imperfecta con Dios. Bien, mis amadas hermanas, ese ha sido el tema, pues que en esta santa noche el Señor ha permitido que podamos compartir, disfrutar. Espero que haya sido de gran bendición para cada una de ustedes. Y pues les doy el pase de repente si tienen alguna pregunta, algún comentario, sino para poder pasar a nuestra oración final. Yo creo, Carito, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Siento que por todo lo que has mencionado, lo que has compartido, que la culpa es como esa piedra, esa mochila pesada que va sobre nuestra espalda y que si no nos decidimos a dejarla, importante decidirnos a dejarla, pues siempre va a pesar sobre nosotros. Y por mucho que tengamos el deseo, la intención de mejorar, de ser felices, de sonreír, pues va a pesar sobre nuestras vidas y definitivamente un peso lo que hace es hundir, es aplastar. ¿Verdad? Entonces, que quede para nosotros en la mente y en el corazón especialmente la decisión de dejar, de deshacernos de esa mochila, de esa piedra pesada. Alguna de nuestras hermanas, si tuviera alguna inquietud, alguna pregunta, pues es momento de hacerla, sino como dice Carito, pasar a nuestro momento de oración. También para resguardar su integridad. Y lo que les estamos mencionando en estos momentos no solamente es información que nos ha dado la policía, no información que nos ha dado la propia víctima, porque le hemos contactado y inclusive vamos a escuchar la continuación. Así sea. Bien, entonces, amadas hermanas, vamos a disponer nuestro corazón para esta pequeña oración final y así poder, pues, soltar esta culpa y poder caminar nuevo, empezar nuevamente de la mano de Dios, ¿sí? Entonces, disponemos nuestros corazones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Creador y Redentor del cielo, tú que estás aquí en medio de nosotros, en esta santa noche, Señor, venimos a ti con el corazón oprimido, con el corazón triste, acongojado, cargado y cansado, por aquella culpa, Señor, que nos paraliza, que hace de que estemos encerrados en nosotros mismos. Te pido que puedas llevarte esos sentimientos de fracaso, de vergüenza, de culpabilidad,
aquellos sentimientos negativos, Señor, que nos impiden tener esa comunión perfecta contigo, que nos impiden poder ver tu amor, disfrutar de ese amor divino, santo y perfecto. Corta, rompe, Señor, destruye toda cadena del pasado, todo aquel pensamiento negativo, todo aquel sentimiento de culpa, Señor, que no nos permite avanzar, que no nos permite caminar y encontrarnos contigo. Recuérdanos, Señor, que tú ya cargaste con mis culpas, que diste a tu Hijo para que pueda pagar el precio de mis faltas, para que yo fuera libre, Señor. Espíritu Santo, inunda mi mente con tu luz divina. Revela aquellas creencias que afectan mi paz, que rompen esa comunión perfecta con Dios. Ayúdame a perdonarme a mí mismo, a mí misma, como tú ya me has perdonado. Ayúdame, Señor, a poder tener esa reconciliación conmigo misma, con nosotros mismos. Ayúdanos a poder encontrar y a recibir ese perdón. Danos, Señor, la fortaleza para poder levantarnos, para poder continuar, para poder caminar de tu mano. Danos, Señor, esa, esa fortaleza que necesitamos para poder seguir contigo. Ayúdanos a confiar en tu misericordia y a creer, Señor, que cada día es una nueva oportunidad, porque tú, Señor, haces nuevas todas las cosas. Amén, aleluya, amén. Y nos sellamos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.